Para hablar de marcadores comunicativos lingüísticos y envejecimiento, la primera problemática que tenemos que enfrentar cuando tenemos hallazgos comunicativos lingüísticos en los sujetos envejecidos es comprender que no estamos ante la simple consecuencia del declive cognitivo en otras áreas o funciones, de la misma manera que tampoco podemos atribuir estas deficiencias exclusivamente a los cambios que se producen en los patrones de interacción de los sujetos envejecidos con otros, a la oportunidad de las interacciones, a la forma o frecuencia en que estas ocurren. De hecho, se trata de un fenómeno multifactorial, más allá de la diferencia entre la comprensión y producción lingüística, que por lo menos va a requerir considerar 4 puntos clave. El primero y el más básico, las condiciones basales de pérdida de eficiencia de procesamiento, que pueden ser explicadas hipotéticamente por diferencias en los dominios pragmáticos y mecánicos del funcionamiento cognitivo, los modelos de asimetría funcional, los modelos de compensación de andamiaje que han sido ampliamente descritos en la literatura por autores como Park, Cabeza, De Carli y Gajana. Las condiciones lingüísticas, en un segundo orden, representadas básicamente por las deficiencias en las representaciones del lenguaje que impactan en el acceso y la fluidez léxica, y los déficits de procesamiento discursivo, sobre todo los de orden narrativo. En tercer orden, las consecuencias sobre la actividad y participación que tienen estas situaciones mencionadas en los aspectos pragmáticos interactivos, representados por las intrusiones, el manejo del tópico, la escasa sensibilidad en los guiones comunicativos y la dinámica de toma de turnos que ocurre. Será importante cuantificar la relación entre coherencia y cohesión discursiva, la dispersión que ocurre a nivel temático, el peor manejo de inferencias, el mal manejo de presuposiciones y referentes y la simplificación y desorganización de la estructura sintáctica que se empieza a observar en esta población. Consideremos para eso un ejemplo cotidiano. Cuando hablamos de un discurso, sobre todo a nivel conversacional, estamos hablando de una estructura como mínimo dialógica, como mínimo dos sujetos. En un adulto mayor, las coordinaciones de las representaciones mentales son deficientes. Por lo tanto, agentes, objetos, acciones, perspectivas y marcos espaciotemporales son mucho más difíciles de llevar, y esto implica un problema de actualización en el curso del diálogo. Ahora, un cuarto punto lo constituyen los medios y las estrategias compensatorias, comunicativas, que el sujeto va desarrollando de modo de andamiaje propio. Ahora, esto se relaciona con los factores educacionales, el tipo de actividad que el sujeto ha ido desarrollando, pero por sobre todo con las capacidades metacognitivas que el individuo tiene, incluyendo la conciencia del problema, de la situación a la que se ve enfrentado, y además como todo este marco consecuentemente provoca un determinado sentir en la persona. De este modo, y de un modo simple, la evaluación de una persona con necesidades comunicativas implica considerar tanto medidas directas como indirectas. En el primer caso, vamos a hacer referencia a las pruebas, las listas de chequeo, los inventarios de dominio específico o aquellos instrumentos que han sido derivados, por ejemplo, de la evaluación de los déficits comunicativos lingüísticos en personas afásicas. Por otra parte, tenemos que considerar también las medidas indirectas, es decir, estas que son representadas por terceras informaciones, aquellos individuos que conocen a esta persona y que de alguna manera nos pueden entregar datos más o menos sólidos del desempeño del sujeto, pero también a aquellos instrumentos que, teniendo como propósito u objetivo una evaluación más amplia, por ejemplo, los instrumentos de bienestar subjetivo o de calidad de vida, consideran dentro de las variables los aspectos comunicativos lingüísticos. Ahora, el diagnóstico de condiciones clínicas como el deterioro cognitivo leve y la demencia implica la ponderación de todas estas fuentes de información, incluyendo neuroimagen, examen de laboratorio y las pruebas comportamentales de las que hemos estado hablando. En este sentido, y desde un plano
estrictamente fonoaudiológico, esto que quiero hacer un hincapié muy importante en esto, un plano estrictamente fonoaudiológico, tenemos que recordar que lamentablemente carecemos en el medio de instrumentos normalizados para determinar indicadores claros de deterioro cognitivo desde la perspectiva comunicativo-lingüística, salvo algunas iniciativas que han tenido algunos profesionales generalmente asociados a instituciones educacionales, ¿ya? Esto es fundamental porque un punto de discusión amplio es la aplicación y la toma de decisiones que se hace por parte de profesionales al momento de utilizar instrumentos que provienen de otras áreas, como la neuropsicología. Quiero destacar que el objetivo de dicha exploración ha de comprenderse en el contexto de la relación de la exploración de este dominio para las capacidades lingüístico-comunicativas de la persona, y no como un análisis de un dominio en sí mismo. Del mismo modo en que entendemos, por ejemplo, que un terapeuta ocupacional considere las habilidades comunicativo-lingüísticas dentro del repertorio de la actividad de la vida diaria y un psicólogo las considere como un procesamiento cognitivo. En el marco específicamente de nuestras referencias, la Hacha en su portal de prácticas orienta un protocolo muy acabado para lo que es la exploración de esta población, el que incluye el exhaustivo historial clínico, la diversificación y ponderación de distintas fuentes de información, la consideración de las demandas y necesidades que los sujetos tienen y la exploración de los dominios específicos, además de las respuestas claves y las respuestas a claves y el tipo de ayudas que benefician de mejor modo a estas personas. Ahora, para hacer un poco referencia al ámbito local, como grupo de trabajo consideramos ampliamente prometedor el uso de escalas descriptivas, tales como el Geriatrics Index of Communication Ability, y escalas funcionales, tales como el ACHA Quality of Communication Life Scale y el Patient Reported Evaluation of Cognitive Status. Nosotros pensamos que incorporar estas medidas que de alguna manera van a reportar variables de calidad, sumándolas a todos los elementos clásicos de fluidez, memoria episódica y prospectiva, van a estar en el discurso, complementan una evaluación que tiene una amplitud adecuada para colaborar al diagnóstico. Precisamente como grupo de trabajo, los valores diferenciales que poseen estas pruebas, sobre todo los de la narración, nos han interesado como un marcador significativo en términos del contenido y la sintaxis del discurso. Queremos contrastar de alguna manera la eficacia del procesamiento discursivo en términos de destacar cómo los adultos mayores, tanto aquellos que siguen un curso típico de desarrollo como aquellos que presentan patología, muestran una gradiente funcional en la cohesión y en la eficacia del procesamiento al momento de resumir tareas de contenido a nivel discursivo, como lo propone Canizaro el año 2013. Sobre este análisis de discurso narrativo queremos enfatizar que estamos ante una herramienta que posee alta validez ecológica para medir variables lingüísticas, pero también para tener indicadores funcionales o, por ejemplo, de función ejecutiva. Por último, un punto importante y que cada vez cobra más valor, ¿ya?, proviene de la información que es reportada por los instrumentos de autopercepción o de percepción subjetiva, sobre todo porque estos nos reportan tempranamente de los déficits que el sujeto es capaz de autorreconocer en sí mismo. Quiero destacar en este sentido la adaptación al español realizada por nuestro grupo de trabajo del inventario de quejas subjetivas de memoria, que se centra en la pesquisa de dichas quejas, considerándolas dentro de las actividades cotidianas de las personas, estableciendo un instrumento de tamizaje simple que permite la categorización del sujeto en riesgo de déficit para posteriormente realizar una evaluación de mayor profundidad. Esto es fundamental pensando en la inclusión del profesional fonoaudiólogo en lo que es la atención primaria.